Bien, nuevamente buenos días. Hoy día es 19 de noviembre del 2020. Vamos a iniciar entonces esta parte del curso, ¿no? Esta es nuestra cuarta sesión, ¿no? Una sesión mañanera donde vamos a ir desarrollando lo que corresponde a los conjuntos numéricos y algunas operaciones entre ellos. Como han podido observar, de repente los que han descargado en el material bibliográfico, ¿no? Que habla respecto a conjuntos numéricos, hay un conjunto, hay una serie de propiedades, de actividades, de operaciones que se dan en los conjuntos numéricos. Voy a hacer un resumen de los conjuntos numéricos y voy a exponer los conocimientos necesarios para abordar estos casos, ¿no? Hay 10 casos propuestos, de los cuales vamos a ir desarrollando en la sesión. Si no alcanza el tiempo en la mañana, en la sesión de la tarde, y luego vamos a asignar la actividad entre estas 10. Va a haber algunas que ustedes van a desarrollar y va a formar parte de su producto número 1. Muy bien, vamos a ello entonces. Dentro de los conjuntos numéricos, a ver, está muy grande acá, ahí está. Un ratito vamos a configurar la presentación. Ahora sí. Muy bien. Dentro de los conjuntos numéricos, a ver, un compañero se está uniendo. A ver, dentro de los conjuntos numéricos que nosotros vamos a tener, los que existen son los siguientes. El conjunto de los números naturales. Los números naturales es aquel conjunto que agrupa o van desde los números 0, 1, 2, 3, hasta pues el infinito, ¿verdad? Pero positivo. Es el conjunto de los números naturales, ¿no? Luego tenemos el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros, aparte de agrupar a los positivos, también agrupa a los negativos. O sea, viene desde menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, bueno, y se va también hasta el infinito positivo, ¿no? Se puede decir que los conjuntos de números naturales forman parte de los números enteros. Luego tenemos el conjunto de los números racionales, se representa por una Q. En el conjunto de los números racionales también podemos tener los negativos, ¿no? Los negativos y los positivos. Pero el conjunto de los números racionales también admite los números fraccionarios o quebrados o números decimales, ¿correcto? Por ejemplo, entre 0 y 1 puede estar, acá voy a agregarle con otro color, puede estar un medio, ¿correcto? Entonces esas fracciones forman parte del conjunto de los números racionales. Tenemos otro conjunto de números llamados los números irracionales. Son aquellos que no pueden ser representados por una fracción. Entonces, entre estos tenemos, por ejemplo, el número pi, el número raíz cuadrada de 2 y muchos otros números, ¿correcto? Muchos otros números. Bueno, vamos a reducir con un zoom. Ahí está. La agrupación de todos estos conjuntos numéricos
la agrupación de todos estos conjuntos numéricos se conocen como números reales, el conjunto de los números reales. ¿Ok? La agrupación de todos estos conjuntos numéricos se conocen como el conjunto de los números reales. Ahora bien, hay que aceptar que dentro de cada uno de los conjuntos hay muchos detalles que se tomaría pues un tiempo en tratar de conocer uno por uno. He hecho un resumen y he resaltado algunos temas que sí son necesarios a mi manera de ver, de conocer. Desde primaria creo que hemos siempre aplicado el conjunto de los números naturales, ¿correcto? En secundaria también el conjunto de los números enteros. Entonces vamos a partir desde el estudio de un tipo de número que pertenece al conjunto de los números racionales. Acá nos vamos a detener, desde aquí vamos a partir, ¿ya? Que es el tipo de número fraccionario, o como se conoce, una fracción, ¿correcto? Una fracción. Bien, vamos a subir eso, ahí está. Una fracción, a ver si está uniendo la compañera. Una fracción tiene esta forma, ¿correcto? Esa forma tiene una fracción. ¿Qué es una fracción? Una fracción pues es una división. Es una división, ¿no?, entre dos números, ambos números que pertenecen al conjunto de los números enteros, y esa fracción formaría parte del conjunto de los números racionales. Otra forma de representar que seguramente ustedes van a encontrar en algún libro o si buscan por internet es esta forma, ¿no? Un slash, ¿no? Si queremos representar netamente la división, vamos a encontrar así, en dos puntos, ¿no? Pero la fracción nos invita a trabajar con ella sin la necesidad de resolver, esa división. O sea, sin la necesidad de estar resolviendo esa división, podemos nosotros trabajar con ese tipo de número. Ahora, esta forma de representar un número mediante una fracción también pues tiene ciertas propiedades. Primero debemos conocer que el número que está en la parte superior se conoce como numerador. El número que está en la parte superior, no olviden, se conoce como numerador. El número que está en la parte inferior se le conoce como denominador. ¿Correcto? El número que está en la parte superior se conoce como numerador. Y el que está en la parte inferior se conoce como denominador. Muy bien. Existen tipos de fracciones. Vamos a empezar. El primer tipo de fracciones que vamos a ver, son una fracción, vamos a poner 1, fracción propia, y 2, fracción impropia. ¿Ok? Entonces tenemos fracción propia y fracción impropia. Para ser más exactos, este es un tipo de fracciones por la comparación de sus elementos. ¿Y cuáles son sus elementos? El numerador y el denominador. En una fracción propia, si el numerador, que es a, ¿ya?, es menor que el denominador. Entonces una fracción se dice que es fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador, o cuando el cociente, a ver, ahí se ha completado, cuando el cociente o el resultado de dividir a entre b es menor que 1. Y una fracción es impropia cuando el numerador es mayor al denominador, o cuando el cociente es mayor que 1. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos.
Vamos a ver ejemplos de fracción propia. Acá tenemos 1/2, 3/4. Ejemplos de fracción impropia. Vamos a poner acá 3/2, 5/3, por ejemplo. ¿Ok? Fíjense, en la fracción propia, el numerador, o sea, el número que está arriba, es menor al número que está abajo. Y en la fracción impropia, el número que está arriba es mayor al número que está abajo, o sea, el denominador. ¿En qué repercute esto de fracción propia o impropia? Cuando tratamos de representar gráficamente una fracción, ahí es donde se va a notar su resultado. Por ejemplo, las fracciones propias, para representarlos gráficamente, siempre se necesita solo un gráfico y se utiliza, por lo general, una figura geométrica básica, que puede ser un cuadrado, un rectángulo o un círculo. Veamos. Para este caso de 1/2, voy a representar 1/2 en fracción, o en gráfico, perdón. Entonces voy a auxiliarme del rectángulo. Ahí está. No quiero que lo complete. Ahí está. Bien. El denominador me indica en cuántas particiones tengo que hacerle. En este caso, como ustedes pueden observar, mi denominador es 2. Entonces debo hacerle 2 particiones. Por lo tanto, le parto en la mitad. Ahí está. A este rectángulo la hemos partido en 2 porque eso me indica el denominador. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si quiero representarlo, 1/2, pues voy a pintar solamente uno. El numerador me indica cuántas de estas particiones tienen que estar pintadas. Y ahí hemos representado la fracción 1/2. Vamos al siguiente, 3/4. Voy a representar gráficamente 3/4. Igual, me voy a auxiliar por mi rectángulo. Profe, ¿puedes hacer otra figura? Claro que podemos utilizar otras figuras, ¿no? Pero más se entiende por el rectángulo. Muy bien, ya está mi figura. Ahora tengo que hacerle particiones. Siempre el denominador me indica cuántas particiones tengo que hacer. En este caso son 4 particiones. Voy a hacer 4 particiones. Por lo general tiene que ser del mismo tamaño, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora, el numerador me indica en cuántos tengo que sombrear. 3, ¿no? 3, voy a sombrear 3. 1, 2, 3. No necesariamente tienen que ser pegados los rectángulos sombreados. Muy bien, entonces de esta manera hemos representado la parte sombreada, 3 de un total de 4. O sea, 3 están pintadas de un total de 4. Fíjense cómo las fracciones propias las podemos representar con un solo gráfico. En cambio, en las fracciones impropias necesito más de un gráfico. Igual voy a representarlos por una figura geométrica básica. Por ejemplo, voy a graficar 3/2, o como dirían ustedes, 3/2. Voy a utilizar mi rectángulo. Aquí está mi rectángulo. Muy bien, no lo quiero que complete. El denominador me sigue indicando en cuántas particiones tengo que hacerle. 2, ¿verdad? Entonces voy a partirle en 2. Muy bien, ahí está. Disculpen el pulso. Y voy a pintar 3 porque el numerador me indica cuántas voy a pintar. 3 dice, ¿no? 1, 2, caray, falta uno más. Entonces, si nos falta uno más, voy a graficar otro rectángulo con las mismas características. ¿Ok? Con las mismas características. No quiero que lo complete. Y vuelvo a particionar en 2 porque el denominador me indica en cuántas tienen que estar particionadas. Muy bien. Ahora, de esas 2, ¿cuántas me faltan pintar para completar lo que me indica el numerador? Una, ¿verdad? Entonces pinto 1. Allí está. De esa manera, aquí hemos representado la fracción 3/2. Fíjense que para poder representar una fracción impropia, necesitamos
más de un solo gráfico. ¿Ok? Bien. Voy a representar ahora la siguiente fracción, la que me están dando acá, que es 5 tercios, ¿verdad? 5 tercios. Vamos a utilizar pues otra figura. De repente están cansados de rectángulo. Vamos a utilizar un círculo. Ahora sí quiero que complete el software. Ahí está, muy bien. Y la vamos a dividir en 3 partes, porque eso me indica el denominador. En cuántas partes tengo que dividirla, ¿cierto? Ahí está, le hemos dividido en 3 partes. Por lo general siempre tienen que ser igual. Y de esas 3 partes, ¿cuántas tengo que pintar? 3, ¿verdad? Vamos copiando esto para poder pegarlo. Ahí está. Tengo que pintar 3. Muy bien, pinto 3. 1, perdón, 5. El numerador me indica cuántos tengo que pintar. 5 es, ¿no? 1, 2, 3. ¿No? Me falta. Hago otra figura con las mismas características, ¿no? Por lo general tiene que ser igual. Y ahora aquí vamos a pintar lo que falta. Hemos pintado 3, faltan 2. Muy bien. Ahí hemos representado entonces gráficamente la fracción 5 entre 3 o 5 tercios. ¿Correcto? 5 entre 3 o 5 tercios. Fíjense, hemos necesitado 2 gráficos. Hay oportunidades en donde se necesitan no 2, sino 3 gráficos o 4 gráficos. Va a depender. Ahora, el estudio de las fracciones impropias me abre un campo a un tipo de número que también pertenece a los números racionales, que es el número mixto. ¿Qué significa número mixto? Que contiene un número entero con un número fraccionario. ¿Correcto? Contiene un número entero con un número fraccionario. Toda fracción impropia se puede convertir a número mixto. ¿Cómo? Atentos. Sabemos ya que 3 medios es una fracción impropia. No queda duda de eso. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el numerador es mayor a su denominador. Incluso ya le hemos representado como más de un solo gráfico. ¿Cómo puedo pasar este número a número mixto? Para pasar este número a número mixto, efectúo el algoritmo de la división. O sea, voy a dividir, acá lo voy a hacer, ¿ok? 3 entre 2. Profe, ¿no? Que no se realizaba la división acá en fracciones. Claro, en fracciones no, pero para pasar a número mixto, sí. Un número que multiplicado por 2 me se aproxime a 3, creo que no queda otro que el 1, ¿verdad? 1 por 2 es 2, al 3, 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo representaría como número mixto esta fracción? De la siguiente manera. El cociente, que es 1, pasa a ser el número entero. El residuo, que es 1, pasa a ser el numerador. Y el denominador sigue siendo el número 2. Entonces, 3 medios es igual a un entero, un medio en número mixto. ¿Ok? Ya que esta es una fracción y este es un número mixto. Recuerden, se conoce como número mixto porque contiene un número entero y un número fraccionario. ¿Cómo puedo pasar de número mixto a fracción? Para pasar de número mixto a fracción se ejecuta este algoritmo. Se multiplica el denominador por el número entero y ese resultado se le suma al numerador. ¿Cómo así? Miren, 2 por 1 es 2, más 1, 3. Y el denominador sigue siendo 2. ¿Ok? Otra vez, 2 por 1 es 2, más 1, 3. Acá faltó agregar de repente el signo, ¿no? Acá multiplico y acá sumo. 2 por 1, 2, más 1, 3. 3. Y el denominador sigue siendo 2. ¿Correcto? Vamos al siguiente número que habíamos puesto acá como ejemplo. El número 5 tercios, que ya sabemos que es una fracción impropia. ¿Correcto?
sabemos ya que es una fracción impropia. Me hago la pizarra y vamos a dividirlo. 5 entre 3. Un número que multiplicado por 3 me dé o se aproxime a 5. El 2 sí es demasiado. El 1, ¿verdad? 1. 1 por 3 es 3. Al 5, 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría el número? El cociente, 1. El residuo es el numerador. Y el denominador sigue siendo el número 3. Entonces, 5 tercios es un entero, 2 tercios. ¿Cómo comprobaría? Pues multiplico y acá le sumo. 3 por 1, 3, más 2, 5, y el denominador sigue siendo 3. Fíjense que como hasta en el gráfico se puede observar el número mixto, ¿verdad? En el primer gráfico de acá de los rectángulos, podemos observar que uno de los rectángulos está completamente pintada. Y justamente representa esa la unidad de este número entero, mírenme. Uno completamente pintado. Y del otro gráfico, solamente la mitad está pintado. Y acá tengo la mitad. ¿Cierto? Igualito acá, mírenme. De este gráfico de aquí, de esos círculos, de los dos círculos, uno está completamente pintado. Aquí está, el 1 del número mixto. Y del otro gráfico, solamente están pintadas 2 de un total de 3 particiones. ¿Correcto? 2 de un total de 3 particiones. Muy bien. Hago un paréntesis acá para poder compartir y aprender con ustedes cómo es que se nombran las fracciones, ¿ya? Porque ustedes pueden decir, por ejemplo, acá, esta es la fracción 3 entre 2, o esta es la fracción 5 entre 3, lo cual está correcto. Pero las fracciones tienen también nombres o formas de nombrar, ¿ok? Y obviamente pues el docente tiene que nombrarlo de forma correcta en su aula. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar una fracción? Va a depender mucho del denominador que tenga. ¿Ya? Va a depender mucho del denominador que tenga. Y acá voy a hacer un cuadrito. Espero que el pulso me ayude. Ahí está, ¿no? Aquí vamos a poner los ejemplos. ¿Qué va a pasar o cómo se nombra cuando el denominador es 2? Cuando el denominador es 3, cuando es 4, 5, 6, 7, 8, movemos un poquito, 9, 10, 11 y ya para abajo. ¿Cómo es que se nombran las fracciones? ¿De dónde nace eso? Vamos, ¿ya? Cuando el denominador de una fracción es 2, tiene la terminación medio o medios. Por ejemplo, un medio en singular, ¿no? 5 medios en plural. Cuando el denominador de la fracción es 3, tiene la terminación tercio o tercios. Por ejemplo, un tercio en singular, 4 tercios en plural. Cuando el denominador es 4, tiene la terminación cuarto, ¿ya? O cuartos. Por ejemplo, un cuarto, lo que ustedes piden en la pollería, o 5 cuartos, por ejemplo, en plural. Cuando el denominador es 6, la fracción se nombra con la terminación sexto o sextos. Por ejemplo, un sexto, ese es en singular, ¿no? 9 sextos, ese es en plural. Cuando el denominador es 7, entonces la forma correcta de nombrar es la terminación séptimo en plural o séptimos en singular. Séptimo es en singular y séptimos es en plural. Por ejemplo, 2 séptimos.
plural. Un séptimo, singular. Cuando el denominador es 8, la terminación es octavo o también octavos. Un octavo, lo que ustedes piden en la pollería, ¿verdad? Un octavo. O, por ejemplo, vamos a poner acá 3 octavos. Ahí ya viene la terminación en S, el plural. Cuando el denominador es 9, se le nombrará noveno para singular y novenos para plural. ¿Ya? Acá un noveno, 2 novenos. Sí, me he pasado el 5, ¿verdad? Cuando el denominador es 5, tendrá pues quinto o quintos. Por ejemplo, un quinto, 3 quintos. Muy bien. Cuando el denominador es 10, tiene la terminación décimo o décimos. ¿Correcto? Por ejemplo, un décimo, 3 décimos. A partir del número 11, ya no existe un nombre propio para poder nombrarlo, ¿no? A partir del número 11 ya tiene la terminación abo o abos, ¿ya? Abo o abos. Por ejemplo, no voy a poner 2, voy a poner 1, ¿ya? Ahí está. Un 21avo. 5 18avos. 3 53avos. ¿Correcto? Entonces, a partir del número 11, a excepción de la base 10, ojo, eso sí, a excepción de la base 10, ya tiene la terminación avo. Entonces, de aquí para adelante, futuros maestros, de aquí para adelante ya ustedes tienen que nombrar correctamente ya una fracción, como debe de ser. Si el denominador es 3, mira acá las 5 terceras partes, muy bien, o las 3 cuartas partes, ya con el nombre correcto. Ya no vamos a admitir que diga pues 1 entre 3, 3 entre 8, ¿no? Entonces vamos acostumbrándonos a esta forma de escribir y también de leer la fracción correctamente, ¿no? También pues se demuestra más profesionalismo en eso. Muy bien. De esa manera hemos explicado entonces cómo se nombran las fracciones según el denominador que tenga. Hemos estado hablando respecto a los tipos de fracciones. Según la comparación de sus elementos, habíamos dicho que tenemos fracción propia y fracción impropia. La fracción propia lo podemos representar por un solo gráfico utilizando cualquier figura geométrica básica. La fracción impropia ya necesita más de un solo gráfico y toda fracción impropia se puede convertir a número mixto y viceversa. Ya sabemos por qué se llama número mixto, ¿verdad? Combina un número entero con un número fraccionario. Muy bien. Dicho esto, continuamos entonces con los tipos de fracciones. Continuamos con los tipos de fracciones. Muy bien. Tenemos también otro tipo de fracción que se conoce como la fracción reductible e irreductible. Fracción reductible e irreductible. Para esto hay que recordar que en los números naturales existen distintos tipos de números. Entre estos tenemos los números primos. Y la respuesta es, no son los que tienen el mismo apellido, ojo. Los números primos son aquellos que solamente pueden ser divididos por la unidad y por ellos mismos. Entre esos están el 2,
el 3, el 5, el 7, correcto, el 11 y así un montón de números más. Ojo, no confundir con números impares, no confundir con números pares. Los números primos es un tipo de número el cual tiene una propiedad única, ¿no? Que solamente pueden ser divisibles o se puede dividir exactamente entre el 1 y el mismo. No tiene otros divisores. Bien, dicho esto, ¿qué es una fracción reductible? Y les vamos a explicar, por ejemplo, porque a veces con teoría como que no comprendemos. Una fracción es reductible cuando al numerador y al denominador podemos dividirle entre números primos. Me explico. Acá tenemos la fracción 8 18avos. 8 18avos. ¿Podemos reducir el primer número primo, que es mitad, o sea el número 2? Sí, podemos extraer mitad. Mitad de 8 es 4. Mitad de 18 es 9. Ya no puedo sacar mitad. ¿Cómo que no, profe? ¿El 4 tiene mitad? Sí, pero debe ser al mismo tiempo a ambos, tanto al numerador como al denominador. Y fíjense ustedes, ya no puedo extraer mitad. Tampoco puedo extraer tercia, que es el siguiente número primo. Ni quinta, que es el siguiente número primo. Entonces, por lo tanto, cuando yo reduzco la fracción 8 18avos, ¿no? Obtengo 4 novenos. Y 4 novenos ya es una fracción irreductible. Esta fracción es irreductible porque no se puede reducir. No podemos sacar ni mitad, ni tercia, ni quinta. En cambio, 8 18avos sí es una fracción reductible. ¿Por qué? Porque pudimos sacar, ¿no? Podemos reducirle, en este caso el número primo, la mitad, o sea el número 2. ¿Correcto? Este ejemplo me lleva al siguiente tipo de fracción. La fracción equivalente. La fracción equivalente son aquellos cuyos cocientes tienen el mismo valor. Y acá podemos ver 8 18avos es lo mismo que decir 4 novenos. ¿Correcto? Entonces, 8 18avos es equivalente a 4 novenos. Ojo, no estamos diciendo que 8 sea igual a 4 o que 18 sea igual a 9. No, 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 no. Sino que el resultado de esa división es el mismo. ¿Cómo hemos llegado a eso? Obviamente reduciendo una de las fracciones. ¿Correcto? Entonces, ¿qué son las fracciones equivalentes? Son aquellas que tienen el mismo resultado. ¿Correcto? Y nos hemos valido del ejemplo de la fracción reductible e irreductible. Vamos a ver otra fracción reductible. ¿Ok? La fracción, por ejemplo, 36 18avos. Otra vez el denominador 18. 36 18avos. Vamos a reducirlo. ¿Se puede reducir? Claro, podemos extraer mitad. Mitad de 36 es 18. Mitad de 18 es 9. Ya no puedo extraer mitad. El siguiente número que voy a extraer, ¿cuál es? Tercia, ¿verdad? Porque el siguiente número primo es 3. ¿Ya? Entonces, tercia de 9, 3, porque 3 por 3 es 9. Tercia de 18, 6, porque 6 por 3, 18. Sigo extrayendo tercia. 1, tercia de 3 es 1. Tercia de 6 es 2. Por lo tanto, al final obtengo ya una fracción irreductible. ¿Qué valor obtengo? 2 entre 1. O sea, simplemente 2.
¿correcto? De esa manera hemos reducido esa fracción. ¿Cómo se reducen las fracciones? No olvidar, utilizando números primos. O sea, por ahí no hay que sacar cuarta, no hay que sacar octava, no. Números primos. Primero es el 2, o sea, mitad, ¿no? Primero viene mitad, luego viene tercia, luego quinta, luego séptima, ¿no? Y así sucesivamente. En mi experiencia les digo que por mucho llegamos hasta onceava, ¿ya? Por mucho. Casi siempre es mitad, tercia, quinta, mitad, tercia, quinta. Casi siempre es eso, ¿ok? Casi siempre es eso. Muy bien. De esa manera entonces hemos aprendido qué son las fracciones reductibles e irreductibles y las fracciones equivalentes. Continuamos en la explicación. Vamos. Vamos a tener ahora, según la comparación de sus denominadores, vamos a tener fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. ¿Qué son las fracciones homogéneas? Homo de igualdad, de igual, ¿ok? Son aquellas fracciones que comparando sus denominadores son iguales. Por ejemplo, la fracción 2/3 con la fracción 1/3. Se dicen que son homogéneas porque si ustedes observan sus denominadores, notamos de que son iguales. Puedo comparar 2, 3 o más fracciones, pero yo no puedo decir de una fracción que es homogénea o no. Para poder determinar si es homogéneo o no, tiene que haber dos o más. O sea, tengo que comparar con alguien más, ¿correcto? O sea, tengo que hacer una comparación con alguien más. Otro ejemplo. En estas tres fracciones podemos observar que su denominador es 5. Por lo tanto, puedo decir que son homogéneas. ¿Por qué son homogéneas? Porque sus denominadores son iguales. No olvidar, por favor, eso, ¿ya? Cuando dos o más fracciones son homogéneas, cuando sus denominadores son iguales. Ahora, heterogéneas. Como han podido deducir, las fracciones son heterogéneas cuando sus denominadores son distintos. Ahí tenemos un ejemplo. Al comparar las fracciones 2/3 con la fracción 1/2, podemos observar que sus denominadores son distintos, no son iguales. Por lo tanto, esas dos fracciones son heterogéneas. Vamos a otra fracción. Miren, ahí tenemos la fracción 1/5, 2/7 y 3/10. Observamos que sus denominadores son distintos. Podemos concluir entonces que esas tres fracciones son heterogéneas. Muy bien. Entonces ya sabemos cuando dos fracciones son homogéneas y dos fracciones son heterogéneas, dos o más fracciones. Pero en el mundo de la matemática, en el mundo de la fracción, cuando nosotros vamos a sumar o cuando vamos a restar fracciones, cuando nosotros vamos a sumar o cuando vamos a restar fracciones, más adelante lo que vamos a aprender, interesa que sean homogéneas. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nosotros nos topemos con fracciones heterogéneas? Se hace lo que se conoce como el proceso de homogenización. La homogenización de fracciones. ¿Cómo se hace la homogenización de fracciones? ¿Qué es la homogenización de fracciones? Es convertir a las fracciones heterogéneas en fracciones homogéneas sin alterar su cociente, o sea, su resultado, buscando fracciones equivalentes. Profe, me has mareado, no te preocupes. Te vamos a enseñar acá con los ejemplos. Y justamente con los ejemplos que están acá arriba, miren, ¿ya?
Acá teníamos la fracción 2/3 y la fracción 1/2, ¿verdad? Que eran fracciones heterogéneas. Entonces, vamos a homogeneizar estas fracciones. O sea, vamos a convertirles en un mismo denominador. ¿Cómo? Calculando, calculando el MCM de los denominadores. Profe, ¿qué es MCM? El mínimo común múltiplo de los denominadores. Profe, eso nunca me han enseñado. Tranquilo, aquí vamos a aprender. Y los denominadores son 3 y 2, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo se calcula el MCM? Miren, así es la forma, es así. Y una línea. Ojo, ese guión no es una resta. Este guión no es una resta. Ese guión simplemente es la separación de los números. Como son dos números, solamente pues ponemos dos números. ¿Ok? Entonces, extraigo los factores primos. Ya hemos visto cuáles son los números primos. Comenzamos por mitad. El 3 no tiene mitad, le copiamos igual. El 2 tiene mitad, muy bien, 1. ¿No? Ya no podemos extraer mitad, pero sí podemos sacar el siguiente número primo, tercia. Tercia de 3 es 1 y de 1 simplemente es 1. Listo, ahí debe terminar, así debe terminar en 1, 1, 1. Y lo que me interesa es el producto de estos números, ¿correcto? O sea, 3 por 2, 6. El MCM de 3 y 2 es 6. Profe, ¿para qué nos sirve eso? Para lo siguiente, miren. Acá tengo la primera fracción, acá tengo la siguiente fracción. El denominador ya no va a ser 3, aquí va a ser 6. Y el denominador acá no va a ser 2, acá va a ser 6. Y para no alterar su resultado, se hace lo siguiente. Se divide cada uno de los denominadores entre el MCM. 6 entre 3 a 2. Y ese resultado se multiplica por el numerador. Otra vez, 6 entre 3 a 2. Y 2 por 2, 4. El siguiente, 6 entre 2 a 3. Y 3 por 1, 3. Muy bien, de tal manera que ahora nuestras fracciones que hemos tenido mediante la homogeneización es 4/6 y 3/6. Esas fracciones sí podemos decir que son homogéneas y nos podemos agenciar de este procedimiento más adelante cuando estemos viendo operaciones de suma-resta. Profe, puedes decir, pero profe, entonces ya se ha alterado la fracción porque era 2/3, ahora es 4/6. Fíjate que no, mire, si yo reduzco esta fracción, mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2. Fíjate, al final obtengo lo mismo, ¿sí? Obtenemos lo mismo. No ha cambiado, le hemos cambiado de ropa nomás. Pero al final sigue siendo el mismo cociente. Y acá, mírenme, tercia 1, tercia 2. Fíjense, obtengo la misma fracción. ¿Correcto? No se ha alterado el cociente, solamente se han cambiado los números, pero se mantiene. Entonces, resumiendo, el proceso de homogeneización es un proceso por el cual los denominadores que eran distintos se convierten en números iguales. O sea, generamos una fracción equivalente. Profe, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos va a servir cuando nosotros estemos tratando de sumar o restar fracciones. Vamos a explicar otro ejemplo. Creo que aquí va a quedar más claro. Vamos a homogeneizar la fracción que tenemos ahí. 1/5, 2/7 y 3/10. Como pueden notar, sus denominadores son distintos. Por lo tanto, podemos concluir que esas fracciones son heterogéneas. Vamos a homogeneizar. ¿Cómo homogeneizamos? Hemos dicho, calculamos el MCM o el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso son 5, 7 y 10. ¿Cómo hacerlo? Así, de esta manera. Dejamos una separación con guión, los números y una línea. Y empezamos por el primer número primo, que es mitad. El 5 no tiene mitad, le copiamos igual.
El 7 no tiene mitad, le copiamos igual. Perdón. El 10 tiene mitad, es 5. El siguiente número primo es 3, tercia. Pero el 5 no tiene tercia. El 7 no tiene tercia. Entonces no trabajamos con ese. Vamos al siguiente, con quinta. Quinta de 5 es 1. Séptima no tiene quinta. Quinta de 5 es 1. El siguiente número después de 5 es el 7. 1. Séptima de 7 es 1. 1. Y así tiene que terminar todo. Mírenme. 1, 1, 1. Todo. Este producto es lo que necesito. Y ese será mi MCM. 2 por 5 es 10. 10 por 7, 70. El MCM entonces de los denominadores es 70. ¿Y cómo utilizo ese dato? Pues aquí vamos a poner las nuevas fracciones, ya homogenizadas, ¿verdad? El denominador de las 3 va a ser ahora 70, el MCM, ¿verdad? Y lo que hacemos ahora es dividir 70 entre 5, ¿cuánto es? 70 entre 5 es 14, ¿cierto? Y 14 por 1, 14. Siguiente, 70 entre 7 es a 10, porque 10 por 7 es 70. Y 10 por 2, 20. El último, 70 entre 10 es a 7, ¿no? Es a 7, porque 7 por 10 es 70. Y 7 por 3, 21. Por lo tanto, ahora ya hemos obtenido las fracciones ya homogenizadas. ¿Cómo sé que son homogenizadas? Porque ya el denominador es el mismo en los tres. Y si nosotros intentaremos reducir las fracciones, al final obtendríamos la fracción original. Al final obtendríamos la fracción original. De esa manera hemos aprendido el proceso de homogenización. ¿Dónde se utilizan? En las fracciones heterogéneas. ¿Para qué se hace eso? Para que en las operaciones de suma y resta, que vamos a aprender más adelante, pues podamos, para poder sumar fracciones, ¿no? O para poder restar fracciones. Muy bien.